Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar. Seguimos todavía en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Y en este capítulo estamos viendo que Pablo trae una historia del Antiguo Testamento, una serie de eventos del Antiguo Testamento, de lo que sucedió con Israel, el pueblo de Israel, saliendo de Egipto y andando por el desierto rumbo a la tierra prometida, ¿no? Entonces, algo interesante que menciona aquí en dos versículos, en el versículo 16, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, como ejemplos para nosotros. Y luego, en el versículo 11, reitera y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Eso es importante que lo mencione Pablo, porque, bueno, resalta un poco el, el, el como de todas las hay en ellos. Y a través del Antiguo Testamento vemos ese plan desarrollado por Dios para la redención, que hemos también estudiado y comentado, que desde antes del inicio de la creación, Dios ya tenía asignado al Cordero, se nos había dado gracia, y el plan de redención estaba en la mente, en el corazón de Dios o en la Trinidad desde antes de Génesis 1. Y entonces tenemos el Antiguo Testamento como el desarrollo de ese plan de redención, ¿no? Y todo apunta hacia Cristo, hacia la cruz, que es como es el clímax o el punto de redención, de libertad. Y en el Antiguo Testamento, como en estas historias que comenta Pablo, conocemos quién es Dios, el corazón de Dios, ¿verdad? En cada historia del Antiguo Testamento, de hecho hay un material que así se llama Conociendo a Dios y viéndolo desde esa perspectiva para nuevos creyentes o personas que no conocen a Dios o que quieren estudiar la Biblia, estudiando sistemáticamente el Antiguo Testamento, podemos observar, podemos ver cómo es el corazón de Dios, qué hace, cómo se relaciona con las personas, cómo es que Él busca un diálogo, una restauración, guiar, dar su amor a las personas, ¿verdad? Y al estudiar el Antiguo Testamento vemos quién es Él, lo conocemos a Él, pues. Y también el otro aspecto es que conocemos el corazón del ser humano. Dios es el mismo, Él no cambia, y el corazón del ser humano también es el mismo en el sentido de que el mal está en el corazón del ser humano. Quizá puedan cambiar las circunstancias, la cultura, los hábitos, la tecnología, etcétera, pero en el fondo el corazón del ser humano sin Dios es el mismo, ¿verdad? Y entonces, en esta historia que Pablo comenta aquí y dice, estas cosas son escritas como ejemplo para nosotros, como amonestación para nosotros, podemos observar eso, cómo es Dios y cómo es el corazón del ser humano cuando quita sus ojos de Dios. Entonces, en los primeros versículos del capítulo 10, vemos esa protección, cuidado, dirección
de parte de Dios con su pueblo, ¿verdad? Y siempre, digamos, como encaminándolos a la fe. Sí, la fe es el elemento que debe resaltar en el corazón y en la mente de las personas para poder relacionarse y para poder ser guiado por Dios. Entonces salieron por fe de Egipto, pero en el camino que pretendía ser no muy largo para llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Estuvieron perdidos 40 años en el desierto y ese perdidos quizá pudiéramos ponerlo entre comillas, en el sentido de que dice que estaban bajo la nube, Dios los estaba guiando, ¿verdad? Con la nube en el día y la columna de fuego en la noche. Entonces, si Dios los estaba guiando, ¿por qué los dejó perdidos o por qué los guió por el desierto por 40 años sin guiarlos a la tierra prometida, que estaban en algún punto estaban tan cerca? Y, y la respuesta, ¿se escucha bien? Sí, se traba un poquito, Rafa. ¿No me oyen? Se traba un poquito, pero sí, ahorita sí. Me cambio de internet. Síguele, ahorita ya está bien, se trabó hace ratito. Bueno, entonces eh, vemos que en estas 5 cosas de los primeros versículos del capítulo 10, vemos el corazón y el cuidado de Dios, ¿verdad? Dice, estuvieron bajo la nube, pasaron el mar, guiados por Moisés, que era el líder que Dios les dio, un gran liderazgo, comieron el mismo alimento y bebieron la misma agua. Y dice, la roca era Cristo. Entonces, vemos todos estos elementos de cuidado, dirección, protección de parte de Dios y el elemento que iba a permitir que los israelitas eh, continuaran o avanzaran es la fe, ¿verdad? En el momento que los hijos de Israel empiezan a quitar sus ojos de Dios y a ser incrédulos, es cuando vienen estos otros cinco elementos o 5 manifestaciones o 5 conductas de incredulidad que nacen de la incredulidad. Y esos ya los estudiamos la semana pasada en el capítulo 10, versículo 6. Bueno, desde el 5 dice, de los más no se agradó Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron que no agradó a Dios? Y dice en el versículo 6, codiciaron cosas malas, fueron idólatras. En el 8, fornicar. En el 9, tentar a Dios o tentar al Señor. Y en el 10, murmurar. Entonces, estas 5 cosas que el pueblo de Israel hizo fueron consecuencia de la incredulidad. Ellos dejaron de confiar y de ver a Dios, ¿sí? Dudaron de Él, comenzaron a quejarse, ¿verdad? A dudar del líder que Dios les había dado, a dudar si Dios les iba a seguir alimentando, a voltear su vista atrás y anhelar o quejarse de lo que tenían o donde estaban y anhelar donde habían estado, prefirieron, digamos, la esclavitud, prefirieron estar esclavos, dijeron, ¿quién nos daría estar en Egipto? Pero allá teníamos esto y teníamos esto y teníamos esto. Entonces vean cómo el desbalance de sus valores o de sus estimaciones de lo que es valioso, ¿no? Ahora estaban libres, con Dios guiándolos y no pudieron verlo, no pudieron seguir confiando tan cerca que estuvieron
de entrar a la tierra prometida cuando mandaron a los espías, ¿no? Cuando Moisés mandó a los espías. Entonces, vemos lo que Dios hace, bien, vemos lo que Dios es, lo conocemos, conocemos el corazón del ser humano y la necesidad de, en nuestro andar diario, de ejercer la fe, ¿sí? De vivir por fe, de dar pasos de fe. Y así como en este capítulo 10 tenemos ejemplos que nos amonestan, ¿verdad? Para no hacer lo mismo, en el capítulo 11 de Hebreos, que mencionamos la semana pasada, tenemos ejemplos que nos alientan a confiar, ¿verdad? Si quieren, vamos ahí a Hebreos 10 un momento. Hebreos 11. Hebreos 11. En Hebreos 11 vemos en el versículo 1 la definición de la fe, o una definición de la fe, que es la certeza de lo que se espera. Estás cierto de lo que ha de venir, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Estás convencido de que aunque no lo ves, hay alguien que lo prometió y que la fe tiene que estar basada o el descanso de la fe es los hechos de las escrituras y las promesas de Dios. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Sí? Si es confiable, entonces ahí descanso, aunque no lo veo. Y esa es la fe que tuvo Josué y Caleb respecto a tomar la tierra prometida. Cuando llegaron con su reporte, ¿verdad? Con Moisés, dijeron, hay esto, hay esto, hay esto, hay esto, pero Dios nos ha dado la tierra y vamos a tomarla. Y el pueblo, cuando escuchó ese reporte de que había ciudad amurallada y había gigantes y había lo otro, se puso a llorar, estuvieron sin esperanza porque no vieron lo que Dios ya les había dado, ¿sí? No vieron lo que no se ve, ¿sí? Sí, aquí veo el mensaje. La fe de la que habla aquí Hebreos 11 tiene que estar basada, o la fe bíblica está basada en los hechos de las escrituras, lo que la Biblia dice que Dios ya ha hecho, lo que Dios nos ha dado, y también está basado en las promesas, que es lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho. La fe no es un esfuerzo personal, sí, como pensamiento positivo o un esfuerzo de creer que si piensas mucho en algo, eso va a venir a ser, ¿no? Cuando pienses en ese tipo de fe o en ese concepto de fe de que si piensas firmemente en algo, lo vas a recibir, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿Dios lo prometió? ¿Dios lo dijo? ¿Dios lo hizo? Porque si Dios lo prometió o Dios lo hizo o dice la Biblia que lo hizo, entonces ahí sí debe estar la fe. Aunque no lo veo, puedo apropiarme de esas promesas y puedo apropiarme de esos hechos de las escrituras. Pero si Dios no lo ha dicho y Dios no lo ha hecho, esa fe, entre comillas, que yo pretendo tener es solamente un pensamiento positivo de algo que quiero que llegue a suceder, pero que Dios no ha prometido, ¿no? Y esa fe puede ser muy frustrante porque no tenemos lo que deseamos. Y ese tipo de fe nos desalienta y nos frustra, ¿sí? Pero todos estos ejemplos de fe de Hebreos 11, por ejemplo, en el versículo 3,
menciona, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia lo dice y lo creemos que así fue. En el versículo 4 habla del sacrificio de Abel, más excelente sacrificio que Caín. Era justo porque creyó. Y luego viene Enoc. Y en el versículo 6, si alguien lo tiene, lo quiere leer, por favor. Versículo 6 de Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ajá, gracias, Víctor. Entonces, vean cómo empatamos. Si quieren, subrayenlo o pónganlo en sus notas, cómo empatamos o ligamos el 11.6 de Hebreos, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo lo empatamos con Primera de Corintios 10, que dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios? ¿Ven? ¿Pueden comentar algo al respecto? ¿Qué piensan de esto? Que de los más israelitas no se agradó Dios. Y lo cruzamos con Hebreos 11.6, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pueden comentar algo? ¿Qué piensan de esto? ¿Alguien? ¿Qué fue lo que desagradó a Dios de los israelitas? Rafa, Sí, Marcos. lo que le desagradó es que no tenían fe. Sí, sí. Justamente es la incredulidad. Sí, en lugar de ver ellos la nube, confiar en la dirección, en el mar, el liderazgo de Moisés, la provisión del alimento, del agua y saber que estaba con Dios en la persona, en el versículo. Dice, ellos no confiaron y perecieron en el desierto. La historia es más triste cuando dice que de los más no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto, ¿verdad? Comentamos que toda esa generación que salió por fe de Egipto murió en el desierto, excepto dos personas, que fue Josué y Caleb, que ellos sí creyeron en Dios a pesar de los obstáculos o de las murallas, los gigantes, las ciudades, etcétera, pero ellos abrazaron o se apropiaron de lo que Dios había dicho y eso fortalecía su fe o eso ahí descansaba su fe, ¿verdad? Y eso agradó a Dios y Dios estuvo con ellos al entrar en la tierra prometida. Y toda la gente que entró con Josué en la tierra prometida habían nacido en el desierto. Era gente que había nacido en el desierto en esos 40 años que anduvieron perdidos. Entonces, vean esta conclusión. La incredulidad de los israelitas, la incredulidad que no agradó a Dios, los condujo a estas 5 cosas: a la codicia, a fornicar, a murmurar y atentar a Dios en las cosas que hacían. ¿Sí? La incredulidad lleva a estas conductas o a esta actividad. ¿Sí? Quitas los ojos completamente de Dios
y entonces te ves a ti mismo y buscas la forma de satisfacer tus ojos. Está muy claro también en Primera de Juan los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿sí? Y eso les atrajo, y por esa razón Dios no permitió que entrara a la tierra prometida, y ni siquiera Moisés tuvo la fe para entrar, ¿verdad? Porque Dios no permitió que Moisés, al golpear la roca cuando tenía que hablarle, no reflejó la santidad de Dios ni la confianza en Dios. Entonces, dice, estas cosas se acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos. ¿Algún otro comentario de esto, de la conducta, la incredulidad? Sí, Rafa, bueno, quería comentar de dos versículos que están en Génesis 6:5 y Génesis 8:22 o 21:22, que hablan del corazón del hombre, pues, eh, justo antes del diluvio, ¿no? De que Dios destruyera toda la creación, excepto a Noé y su esposa y sus hijos, y sus esposas y los animales. Eh, pero eso es muy importante también entenderlo, pues, porque a veces es enseñado que el hombre es bueno y merece muchas cosas, pues. Entonces, desde el origen, pues, la perversidad del hombre, eh, y Dios haciendo juicio, ¿no? Yo creo que es algo similar acá que pasó algunos años después. Sí, eso creo que lo hemos comentado antes, pero no sé si aquí el tema de las personas o la doctrina humanista, o los gobiernos que se dicen humanistas, ¿verdad? Si ustedes buscan ahí una declaración o una constitución o ¿cómo se dice? Los elementos, pues, lo que creen las personas que son o que se llaman humanistas, van a ver un elemento que es que el hombre es bueno por naturaleza. Ese es un elemento del humanismo. Y ese fundamento o ese elemento de que el hombre es bueno por naturaleza, echa por tierra todo lo que se pueda hacer o creer respecto al ser humano, ¿verdad? Cualquier estrategia de autoridad, de seguridad, ¿verdad? De los gobiernos sobre el fundamento de que el hombre es bueno por naturaleza, no va a funcionar, ¿sí? Porque el hombre, según declara la Biblia, desde su nacimiento, su corazón es perverso. La naturaleza es una naturaleza caída del ser humano y necesita redención, ¿sí? Y ese es un elemento importante. ¿Alguien más quiere comentar algo? No sé si alguien levantó la mano o quiere comentar algo ahí, algo más. Bueno, entonces, Rafa, sí, mira, de hecho estaba viendo ahorita buscando, por ejemplo, cuáles son los principios, las ideas, creencias de los humanistas. Y hay un tema bien interesante que creo yo que es como lo fundamental. Hay una definición que se me hizo interesante y creo que es lo que define totalmente el humanismo. Dice que que el humanismo impulsó una visión antropocéntrica, dejando de lado la tradición teocéntrica. O sea, obviamente aquí está hablando sobre algún caso en lo particular, ¿no? Pero seguramente en el transcurso de la historia, en los judíos, en cualquier persona, precisamente por esa naturaleza caída, que es totalmente contraria a lo que el humanismo dice, que el hombre nació bueno. Al contrario, como no nacimos buenos, dejamos de lado el reconocimiento, el creer, etcétera, al que nos creó, al que nos dio absolutamente todas las capacidades que tenemos,
nos la dio Dios y decidimos, como lo hemos estado viendo en los últimos tiempos en la iglesia, decidimos mejor vernos a nosotros mismos y nos olvidamos completamente de Dios. Entonces, pareciera ser una cosa bonita, ¿no? Si no nos adentramos, el humanismo, pero en realidad es una cosa completamente distinta y completamente que hace de lado por completo a Dios. Entonces, es incluso contraria, pues, a lo que Dios verdaderamente busca de nosotros. Sí, hay un texto que ahorita no recuerdo bien, creo que es en el libro de Hechos, sí, en el libro de Hechos, que menciona justamente esa palabra. No lo he estudiado a fondo, pero sí una vez que leí ahí respecto a Pablo, creo que dice que trataron a Pablo, dice, no con poca humanidad, no con poca humanidad, creo que es la frase que dice el libro de Hechos, refiriéndose a que lo trataron bien, que lo cuidaron, ¿sí? O sea, que no lo maltrataron, que lo trataron como un individuo, como una persona, pues, humanamente. Me llamó mucho la atención y quizá eso es como que el concepto o lo que se pretende esperar del humanismo, ¿verdad? De que el hombre sea bueno, haga cosas buenas, ayude al prójimo, porque está en él el hacer el bien. Pero realmente la doctrina humanista, con ese fundamento inicial o básico de que el hombre es bueno por naturaleza, no necesita entonces, por lo tanto, un redentor, no necesita un salvador, no necesita a Dios porque él puede ser bueno por sí mismo. Pero los resultados o las evidencias de la conducta del ser humano son muy evidentes, ¿verdad? Otra de las ideas es de que el ser humano es bueno por naturaleza y lo que lo echa a perder es la influencia principalmente de los padres en los primeros años, porque son los que están ahí cerca y ellos son mala influencia para los niños y eventualmente la sociedad, ¿sí? Pero realmente es un sistema equivocado pensar de esa forma, ¿verdad? Y justamente el ser humano que necesita un salvador desde pequeño porque tiene un corazón malo, tiene que empezar a ejercitar la fe y a depender de un redentor, ¿verdad? Que nos transforme, y tener obviamente buenas influencias o buenos modelos que nos enseñen a confiar en Dios y a conocer a Dios. Y justamente esto que sucede con los israelitas en el desierto es volver a sí mismo, centrado en mí mismo, y, y hacer lo que a mí me gusta hacer, lo que yo quiero hacer, y resultan estas cosas, ¿no? Codicia, idolatría, fornicación, murmuración. Adelante, Vic. Nada más subrayar esto, Rafa, que el humanismo nace en Génesis 3, cuando Adán y Eva quitan la mirada o sea, su vida era teocéntrica, ¿verdad? Dependían de Dios y era el centro de sus vidas. Y cuando con el pecado de incredulidad, pues voltean a ver a ellos y por primera vez se dan cuenta que están desnudos y desde ahí son el centro de su existencia y es lo que heredamos, ¿verdad? Sí, y la reacción de Adán inmediatamente es verse a sí mismo y decir, la mujer que tú me diste, y piensa en salvar su pellejo primero, ¿no? Entonces, en el versículo 11 de aquí de Corintios 10, reitera, como dijimos, acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y Pablo, esta amonestación la dirige a una iglesia que está teniendo estos conflictos de incredulidad, de verse a sí mismo, y con el riesgo de ser reprobados, ¿verdad? Con el riesgo de ser reprobados. Hicimos la aclaración ahí que no es perder la salvación,
pero sí es perder los privilegios que como iglesia podemos tener y las consecuencias de andar en la carne, las consecuencias de andar en la carne. Y luego el versículo 12 es también como que el versículo principal aquí o la conclusión donde encierra la lección y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Parece refrán, digamos, por la forma en que está escrito, ¿no? No es un refrán, sino es una advertencia, ¿verdad? Que el mismo Pablo, el mismo pueblo de Israel que fue tan privilegiado por todo lo que Dios les dio y lo que Israel es para Dios, no están inmunes, ni la iglesia de Corinto están inmunes de caer en incredulidad y en las consecuencias de la incredulidad, ¿verdad? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y luego en el versículo 13, es un versículo también conocido. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Versículo 13, 10-13 de Corintios. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Sí, gracias. Este versículo es como, yo creo que hay muchos versículos como este que nos muestra, ¿cómo puedo decir? La bondad de Dios y la misericordia de Dios en medio de las situaciones más difíciles, ¿no? Hace poquito, los que no están estudiando con nosotros los domingos, estábamos estudiando en Lucas 22 y hace poco llegamos a ese versículo que decía que Pedro le dice al Señor Jesucristo en la cena, en la última cena, le dice, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dice, Satanás os ha pedido para zarandearlos, para zarandearte, anunciándole que lo va a negar en unos momentos después o unas horas después. Y viene esa frase que es algo como esto, del 10-13, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, pero yo he rogado para que tu fe no falte, ¿sí? Y esa es la parte como que, ¿cómo puedo decir? A ver si alguien me ayuda, como de la bondad y la misericordia de Dios a pesar de nuestra debilidad, ¿sí? A pesar de nuestras debilidades y luchas, la bondad de Dios está presente, la misericordia. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios está ahí para fortalecernos. Entonces, este versículo está en medio de esta historia de incredulidad y de tristeza de parte de los israelitas. Y Pablo les dice a los corintios, tengan cuidado, yo tengo cuidado, Pablo dice, para no ser eliminado. Ustedes, corintios, tengan cuidado, ¿sí? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y este versículo 13 es como, miren lo que hace Dios en medio de estos momentos de tentación o en estos momentos difíciles, sabiendo que todos pasamos por esos momentos de duda o de
incredulidad o de inicio de incredulidad, ¿no? Yo puedo decir quizá como de duda, de entre decidir confiar y dar un paso de fe o decidir más por lo que siento, por lo que veo y entonces dar la vuelta de Dios. Y el Señor dice que ninguna tentación, ninguno de estos momentos de duda o de lucha va a ser sobrenatural, ¿sí? Nadie pudiéramos decir que caemos en una tentación porque el diablo me hizo hacerlo, ¿no? O porque es algo que no puedo resistir. La carne sí es, es un tirano. La carne es un tirano. Y sí hay momentos difíciles o pesados, ¿sí? Pero en medio de eso tenemos la confianza de este versículo 13, así como Pablo, como el Señor Jesús le dice a Pedro, pero yo oro por ti para que tu fe no falte, ¿sí? En este versículo no es algo sobrenatural, es algo que Dios te da la capacidad para resistir porque Él está contigo, fiel es Dios, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir y además de permitir la tentación, él provee la salida, ¿sí? Esa palabra o esa frase de la salida es hacia afuera, ¿verdad? Es el camino hacia afuera, es el camino a zafarte de esa tentación, ¿sí? Para que puedas soportar. Aquí tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una prueba y una tentación? ¿Hay diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Qué dice la Biblia respecto a las tentaciones o a las pruebas? ¿Quieren comentar algo de esto? ¿Qué diferencia hay entre una prueba o una tentación? Rafa, Sí, Víctor. la prueba viene de Dios y la tentación pues viene no viene de él, ¿no? Viene originada por el enemigo, quiero pensar eso, porque Dios en todo momento nos prueba pues con cosas que nos llevan a voltear a verlo a él. Y pues Satanás es quien genera las tentaciones y es con la finalidad totalmente contraria, ¿no? De que nosotros nos desviemos y nos separemos de él. No sé si estoy en lo correcto. Sí, sí es por ahí, Víctor. ¿Alguien más tiene algún comentario de esto? Sí, a mí me permites, para mí la prueba, pues es el ejercitamiento de la fe, ¿verdad? No sé si lo estoy concibiendo de manera correcta, pero sí donde me queda la duda y me hiciste favor de aclarar en el texto que dice, no sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, igualmente yo tenía la situación de que la tentación era generada por el mal, pero aquí habla de una tentación no que proviene de algo que no sea humano. Entonces ahí es donde a mí me quedaría una duda de dónde se genera la tentación. Ok. Vic, Yo veo el resultado de la prueba y el resultado de la tentación. El resultado de la prueba es paciencia, eh, y dice en Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que aman. Y luego dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y el mismo no tienta a nadie. Antes dice, ahí mismo en Santiago 1:3, dice, sabiendo que la prueba, estoy leyendo la Biblia de las Américas, sí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En Romanos 5:1 también habla de eso, y que la paciencia tenga pues
tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Y también recuerdo que en Hebreos 12, creo que es Hebreos 12:6, por ahí también habla de la disciplina, ¿no? Que decíamos que también eran pruebas. En Romanos 5:1, ahora déjame leerlo rápido. En Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación, creo que viene ahí prueba, ¿no? Produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. Entonces, o sea, lo que entiendo es que la prueba produce crecimiento, eh, y que viene por parte de Dios, y la tentación, pues sí viene por la misma carne o por el mundo, pues, y produce decepción o alejamiento o separación de Dios. Sí, gracias, Vic. Esos versículos de Santiago son, porque ella aclara un poco más en el 1:12 de Santiago. De hecho, parecería que está diciendo que es lo mismo una tentación que una prueba, porque dice en el 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Sí lo ubican ahí. Rafa, ¿Alguien más tiene buen día. algún comentario? Sí, Rafa, Adelante, Mario. buenos días. Oye, a mí me parece que la tentación, como cuando Jesús sale del desierto y es llevado por el diablo a la torre y a todo eso, me parece que la tentación tiene que ver con las cosas que gustan al hombre o que requiere y que lo alejan de Dios. Y la prueba, al igual que Job, es cuando está en situaciones difíciles para que no se aleje de Dios, ¿verdad? Que lo mantienen como a Job, insisto, que tuvo tantas pruebas. Me parece que las pruebas son dificultades y la tentación son cosas que gustan, que son agradables al hombre. Sí, pues, ahí podríamos pensar en este texto de Primera de Juan que dice las cosas del mundo, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, ¿verdad? Esto claramente es lo que les pasó a los israelitas y es con las cosas que luchamos nosotros, ¿verdad? Y no provienen del Padre. Esto, Dios no puede tentarnos, no viene de parte de Él, pues, para atraernos hacia el mal. Dice, si no viene, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Marcos, adelante. Sí, Rafa, poniendo un ejemplo, en el caso de Job, él fue probado, creo, ¿sí? Fue probada su fe. En el caso del pueblo de Israel, aquí habla de tentaciones que sí son humanas, como es la idolatría, la fornicación, la codicia, ¿sí? Entonces, yo sí veo alguna diferencia. La prueba nos lleva a que nuestra fe crezca y la tentación, pues, viene de nosotros mismos.
no viene de Dios, que Dios no nos pone pues en tentación, como dice ahí. No sé si esos ejemplos son correctos. Sí, esos ejemplos nos sirven para observar lo que le pasa a Job, lo que le pasa a Pedro cuando es zarandeado, lo que le pasa a Israel. Aquí en el versículo 10-13 que estamos observando de Corintios, vean lo que dice, que Dios no os dejará ser tentados. Él no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir, pero luego dice, sino que dará también juntamente con la tentación. Entonces, Dios da la tentación. Dice, dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Con todos estos versículos que estamos observando, yo creo que hay una conclusión o conclusiones claras. ¿Quieres comentar algo más, Víctor? Adelante. No, estaba nada más pensando en lo que comentó ahorita Marcos, que comentaba que la prueba fortalece la fe y la tentación no. Yo creo que las dos cosas fortalecen la fe. Más bien la prueba viene de Dios, la tentación no, pero también el resistir la tentación o el entender que aún sin Dios no se puede resistir la tentación, creo que el resultado también puede llegar a ser un fortalecimiento de la fe, aunque no sea el propósito de Satanás cuando nos está tentando. Y ahorita con lo que comentas de que si Dios nos da la tentación, porque aquí dice que juntamente con la tentación nos da la salida, yo creo que más bien es una cuestión ahí de semántica, ¿no? De que al tener la tentación y uno está con esa, siendo tentado, en ese mismo momento Dios nos está dando también la salida, ¿no? O sea, por un lado está siendo tentado, pero entonces Dios, al ver que tú estás tentado, te está dando también la salida. Creo que es una cuestión más como de gramática, ¿no? De la forma que lo leamos. Miren, a ver qué piensan de esto, con todos esos textos que hemos mencionado hoy y las historias que hemos estudiado como Job, Pedro, Israel. El mundo es enemigo del creyente, ¿verdad? Los tres enemigos del creyente son Satanás, la carne y el mundo. ¿Sí? El enemigo interior es la carne. ¿Por qué Dios permite que cuando nacemos de nuevo y Dios nos da vida espiritual en él, por qué Dios permite que la carne permanezca? ¿Sí? ¿Por qué no diseñó él la vida cristiana como la desaparición de la carne, la desaparición del mal que mora en mí y que fuésemos personas, ¿por qué no decirlo, perfectas? ¿Sí? ¿Por qué no presentó Dios ese escenario que bien pudo haberlo hecho? Entonces, digo, a la luz de todo lo que hemos mencionado esta mañana, Dios creo que permite la carne, que permanezcamos en este cuerpo finito, corrupto y el mal que mora en mí, para que nos hagamos dependientes de Él, para ser dependientes de Él, que nuestra voluntad sea su voluntad, que abracemos la obra de libertad de la cruz, ¿sí? Voluntariamente, deseosos y confiando en esa obra. Y creo que
las tentaciones, si bien no vienen de parte de Dios, Dios claramente dice, no tienta a nadie, ¿sí? Pero sí vemos en ese escenario que Dios permite que Satanás, la carne y el mundo, Dios nos ha puesto en medio de eso, pues, y Dios permite que vengan tentaciones. Dios permitió que Satanás dañara a Job hasta donde él le permitió. Jesús permitió que Satanás zarandeara a Pedro. ¿Por qué Jesús no impidió eso? Porque si Satanás pidió que Pedro sea zarandeado, ¿por qué Jesús lo permitió? ¿Por qué no le dijo a Satanás que tú toques a Pedro? ¿Sí? ¿Por qué Jesús permite? Jesús no zarandeó a Pedro, pero permitió que Satanás hiciera esto. ¿Sí? Entonces, dentro de las cosas que el mundo y la carne hacen en este sistema de Satanás, Dios permite situaciones en nuestras vidas, ¿sí? Y esa situación que la carne y el mundo pretenden que sea para destrucción, para hurtar, matar, destruir, ¿sí? Dios la convierte, o Dios usa ese mismo evento o esa misma situación para probar nuestra fe y para hacernos crecer en fe y en dependencia de Él, ¿sí? Y en crecer en paciencia, en crecer en conocimiento de Él, en crecer en dependencia, en lo que Víctor mencionó de Santiago. ¿Sí me explico? Y junto con que Dios permite que el mundo y Satanás y la carne estén ahí presentes, junto con eso, Dios nos da la salida. Dios nos da los recursos y la provisión para poder confiar en lo que Dios ha hecho, en la cruz, en cerrar, en irnos, en huir, en salir. ¿Sí? Ahí justamente el versículo 14 enseguida dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Pablo le dice a Timoteo, huye de la fornicación. ¿Sí? Es decir, hay un camino de salida, no te quedes ahí. ¿Sí? ¿Qué piensan de esto? Adelante, Martín. Gracias, pastor. Hay un ejemplo en la Biblia que aclara mucho esto, pero que también resulta ser muy, muy confuso y que hay que tener cuidado al leerlo y pedir sabiduría al Señor. En 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1, vemos un acontecimiento con el rey David. Vean lo que dice 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahí vemos que hizo un censo. Después vemos que eso no le agradó al Señor, ¿verdad? Pero aquí dice que Jehová orquestó o permitió que David hiciera ese censo. Ahora, si vamos en Primera de Crónicas, que habla exactamente del mismo acontecimiento, en el capítulo 21, dice que realmente quien se levantó contra Israel no fue Jehová directamente, sino fue Satanás. Vean lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 21. Pues es un versículo que hay que ser muy cuidadosos, pues. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Curiosamente, cuando nosotros comenzamos a depender en nuestras propias fuerzas, siempre observamos que Dios envía hermanos o hermanas o nuestra esposa a advertirnos con la palabra de Dios que estamos a punto de confiar en nosotros mismos y que esto puede resultar mal, ¿no? Luego dice, mas la orden del rey
pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Para resumirlo, hermanos, el rey David quiso ver cuántas espadas tenía, cuánta fuerza en sí mismo tenía. Y vean lo que dice el versículo 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Ahí David reconoce su error, que confió en sí mismo, en sus ejércitos, en sus espadas, en su capacidad militar. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová. Y ahí es donde entra la disciplina. Estamos viendo tres cosas diferentes: la prueba, la tentación y la disciplina. Ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces vean la respuesta de David. Entonces David dijo a Gad: entonces en grande angustia ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. Entonces cuando somos disciplinados por Dios, dice Hebreos 12:10, que es para que participemos de su santidad. Y dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero que produce frutos de justicia apacibles cuando somos disciplinados, ejercitados por esa disciplina. Entonces vemos que Dios permite a Satanás hacer solamente lo que es para nuestro beneficio. El diablo solamente puede rugir, no puede tocarnos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sin embargo, Dios le permite hacer cosas externas a través de factores externos que puedan influenciar nuestra carne, para que dejemos de poner nuestra mira en el Señor y comencemos a confiar en nuestra propia carne, como el rey David, en su propia capacidad militar, en sus ejércitos, en sus espadas, y dejemos de poner nuestra confianza en el Señor. Y recordemos lo que dice Hebreos 10:38, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran en la fe, ¿verdad?, para la preservación del alma. Gracias, pastor. Sí, gracias. Interesante también ese relato del censo con David. Muchas gracias. Y bueno, podemos entonces confiar en la misericordia y en el cuidado de Dios, que a pesar de que atravesamos situaciones difíciles, que pueden ser atractivas, ¿verdad?, para nuestra carne, Dios ha provisto los recursos y la cruz, la oración, el huir, o hermanos o hermanas que nos pueden amonestar y ayudar para salir de eso y pasar una prueba, ¿verdad?, pasar aprobado. Si lo que desagradó a Dios de los israelitas fue su incredulidad, lo que le agrada a Dios, según Hebreos, es la fe, es lo único que agrada a Dios, o sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en medio de esas circunstancias difíciles, recordemos que hay una puerta, o ni siquiera está cerrada, pues hay una salida disponible de fe. Es una salida disponible de fe, y descansar en lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho para salir victorioso de eso. Bueno, yo creo que aquí podemos dejar, ya es la hora. Muchas gracias a todos por su atención, por su disposición para estudiar juntos. Gracias.